Muy buenos días todos, que el Señor les bendiga ricamente. Hoy estamos el último domingo del año 2015, 27 de enero. Y por varios motivos no terminamos el mensaje que habíamos empezado hace un par de domingos, pero hoy lo vamos a concluir con la ayuda de Dios. Y estamos hablando de los comienzos del final. La consumación del plan de Dios en Cristo. Los comienzos son Juan el Bautista y su nacimiento. Y para recordar dónde estamos, vamos a leer Lucas, los primeros versículos. Se acuerda que hablamos de que viene en palabra, ¿verdad? Nos enseñaron desde el principio lo que ellos vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, y estas cosas son ciertas, son ciertísimas. Lucas Lucas está convencido de que este evangelio que él va a relatar necesita ser predicado, enseñado, porque es cierto. Ahora, así comienza, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Recuerde ese detalle. Se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, vamos a ver si recuerdan qué significaba Zacarías y Elisabet. El nombre de Zacarías significaba ¿qué? ¿O significa? Jehová recuerda, Jehová ha recordado. ¿Y Elisabet? Dios es fiel. Oiga, hay mucho simbolismo en que Dios levante esta pareja, ambos de linaje sacerdotal, ¿verdad? Ambos eran de familia sacerdotes. Uno que se llama Dios ha recordado y otro Dios es fiel, para que ellos sean los que traen al mundo el heraldo
del Hijo de Dios. Nosotros paramos la vez pasada en el ritual en que Zacarías está en el templo. Hablemos un poquito, expliquemos para los niños lo que el sacerdote estaba haciendo. El día era el día de expiación, un día durante la semana, durante el año entero, en que se ofrecía holocausto para el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía llevar la sangre al lugar santísimo, que primero estaba la corte afuera, el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar con la sangre. En este caso, escogían por suerte otros sacerdotes para quemar el incienso, y Zacarías fue elegido para quemar incienso. El altar del holocausto ya había ofrecido el holocausto y tenía carbones, tenía ascuas del sacrificio. El lugar santo estaba cerrado posiblemente con un velo a la vista de los demás. Hay una gran multitud reunido. Es día importante cuando Israel pide perdón por sus pecados. Pide salvación. Muchos pensaban solo en la salvación de los romanos, pero Israel pedía salvación y libertad a su Dios. Zacarías estaría acompañado por dos ayudantes. Uno recoge ascuas del altar afuera de expiación y él lleva las ascuas a un altar de oro que está dentro del lugar santo. El ayudante coloca las ascuas encendidas en el altar de oro dentro del lugar santo. El otro ayudante lleva un incensario con incienso. Ellos tenían que hacer, se acuerda del Antiguo Testamento, había un formulario, una fórmula especial que tenía que hacer ese tipo de incienso. No era cualquier incienso que podían ofrecer. Era incienso que representaba, ¿qué cosa? La oración del pueblo de Dios. Era incienso único que representaba la oración del pueblo de Dios. Y el otro ayudante llevaba incienso. Se acerca el momento solemne. Se da la señal. Zacarías arroja el incienso sobre las ascuas, sobre los carbones encendidos, y sube una nube fragante. Sale del templo, es grande esta nube, fragante, en humo, representando las oraciones del pueblo de Israel, que sube al cielo. La multitud afuera, algunos estarían postrados, otros con las manos elevadas al cielo, porque en un momento sale el sacerdote y pronuncia la bendición especial que Dios también había dado en capítulo 6, que aquí a menudo decimos al finalizar el culto. ¿Cuál era la bendición sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer, esto es lo que decían los sacerdotes cuando salía. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El pueblo espera y espera y espera y espera. Ya el incienso ha salido, pero no sale el sacerdote. Y dice versículo 1, la gente se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? Y finalmente cuando sale el sacerdote, no puede pronunciar la bendición, porque está mudo. Dios ha cortado la ceremonia, hermano, porque Dios tiene otra cosa que decir. No van a seguir las cosas como vienen aconteciendo desde antes milenios. Dios tiene una nueva palabra que será en unos años su propio Hijo. Adentro, regresando, el ángel se presenta a la par del altar y le dice a Zacarías, versículo 13, tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Generalmente la gente piensa
la oración por un hijo. Pero recuerde que en ese momento la oración del pueblo de Dios estaba siendo elevada por perdón de los pecados. ¿Y por qué no podemos ver las dos cosas? La oración por el perdón del pueblo y la oración por el Hijo, porque las dos cosas están relacionadas. Juan anunciaría al que vendría a quitar la culpa, el pecado del pueblo. Tu oración ha sido oída. La oración por salvación, la oración por perdón, la oración por un hijo. Claro, el hijo sería el precursor, el heraldo de Cristo Jesús. ¿Quién sería este Juan? Versículo 15. Él sería grande. Él sería grande delante de Dios. Usted recuerda que Jesucristo dijo en Mateo 11 que de todos los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Claro, Juan, en línea de los profetas, hermanos, iba a ser el que presentaba el mundo a Cristo y el que presentaba a Cristo al mundo. ¿Cómo iba a haber mayor que él? No puede haber mayor que el que presenta el Salvador al mundo y que lleva y prepara el pueblo de Dios y se lo presenta a él. Pero Jesús no paró ahí. Jesús dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, porque ha visto la persona y la obra completa de Jesucristo. Este Juan sería grande delante del Señor. Él no debía beber vino ni sidra. Parece que sería nazareo. Los nazareos eran consagrados a Dios por un tiempo o de por vida. Y él desde el vientre estaría consagrado enteramente, enfocado su vida enteramente, una vida austera. Tenía un solo propósito, preparar el pueblo para la venida del Mesías. Él debía evitar la frivolidad que a menudo acompaña bebidas alcohólicas, porque tenía una tarea seria y solemne y santa. Su tarea sería, versículo 16, veamos estos versículos porque son importantes, hermanos. En versículo 16, su tarea sería conversión a muchos en Israel. Y luego dice que volvería el corazón de los padres al de los hijos y el de los rebeldes a la justicia. Quiero que notemos un par de cosas. Primero, Gabriel habla de conversión. Conversión. Estamos hablando del pueblo de Dios. Conversión al Dios Señor de ellos. No estamos hablando de conversión de los que no conocen nada, de los impíos. Gabriel aquí está hablando de conversión del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque viene el Señor, versículo 17 dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Viene Dios mismo. Y todo hombre, frente a la presencia del Señor mismo, hermano, debe reconocer su pecado. Y ese reconocimiento una y otra vez Gabriel le llama conversión. Porque necesitamos conversión constante, cambio constante, arrepentimiento constante. Dios se llama el Dios de ellos porque está hablando de su pueblo. Y Dios es fiel a su pacto, pero llama a su pueblo y envía a su mensajero para tocar corazones que necesitan aún una vez más arrepentimiento. El orgullo, la arrogancia, el individualismo debe suprimirse y debían convertirse al Señor para que Cristo viniera para encontrar un pueblo bien dispuesto. Esta conversión, dice Gabriel, incluye volver el corazón de los padres a los hijos. ¿No le parece extraño? Nosotros decimos que ¿quiénes son los rebeldes en la sociedad moderna? ¿Los adultos o los jóvenes? ¿Quiénes son generalmente los tildados de más rebeldes?
¿Quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son los malcriados? ¿Quiénes son los problemáticos? Siempre son los jóvenes. Pero eso no es lo que dice el ángel, hermano. Dice en este caso que Dios volvería el corazón de los padres hacia los hijos. Eran los padres que necesitaban conversión, hermano. Eran los padres los desobedientes. Eran los padres los no convertidos. Porque no instruían a sus hijos en los caminos del Dios del pacto. Recuerde que cuando Dios confirma su pacto con Abraham, dice, yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y en Deuteronomio 6, Dios dijo claramente cómo Él iba a ser el Dios de la descendencia de los creyentes. En la casa y en la calle hable de mi palabra. Cuando se levante y cuando se acueste, hable de mi palabra. Ponga mi palabra en los postes de su casa. Amarre mi palabra entre sus ojos. Póngala en tus manos. Así es la forma en que Dios iba a ser el Dios de la descendencia de Abraham, hermano. Y Gabriel dice, y muchos en Israel son desobedientes. Ellos permiten que sea el mundo que eduque a mis hijos, dice Dios. Esos padres desobedientes permiten que sean los impíos que formen la actitud mental y espiritual de mis hijos. Son los padres no convertidos los que no encaminan a mis hijos en los caminos del Señor porque no los aman de verdad. Es interesante, más que interesante, hermanos, es importante que se describa la tarea de Juan el Bautista como la de volver el corazón de los padres a los hijos, porque Dios envía a Jesucristo para cumplir su promesa de pacto. No tiene sentido que la iglesia ande evangelizando a los que no conocen si perdemos nuestros propios hijos. No estoy diciendo que no debemos de evangelizar. Mi tarea de vida ha sido evangelista, ustedes lo saben. Pero de nada sirve si nosotros descuidamos la enseñanza de nuestros hijos como Dios ha mandado. Porque Dios es Dios de familia, Dios es Dios de hogar, Dios es Dios del matrimonio, de la familia, de padres e hijos. El primer lugar donde el bebé debe conocer a Dios es en el regazo de su mamá, su papá. El modelo de cómo él ve a Dios debe ser la forma en que papá y mamá se relacionan. Juan es enviado para restaurar a los hogares en Israel. Y sabe, tuvo éxito. ¿Qué encontramos? Cuando Jesús comienza a predicar, ¿quiénes acudían? Papás, mamás e hijos. ¿Quién fue que trajo los panes y los peces a Jesús para que multiplicara un hijo, un niño? Juan predicó, hermano. Juan cumplió su tarea. Volvió el corazón de muchos padres a sus hijos. Y cuando llega Jesucristo, el Redentor, el Cordero de Dios, cuando Juan pasa la batuta a Jesucristo, el pueblo estaba dispuesto. Y venían multitudes, padres, madres, con sus hijos. Gloria a Dios. Esto es un punto que los reformados apreciamos grandemente. Ese pacto y promesa y llamado de Dios a que nuestros hogares sean convertidos al Señor. Y esto es tanto un reto como consuelo. El reto es que somos pecadores, nos cuesta. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra arrogancia impide que esto lo hagamos. Pero por otro lado es un gran consuelo, porque Dios nunca, por más rebelde su pueblo Israel, nunca permitió que desapareciera del todo el remanente. Dios siempre estuvo con su pueblo hasta el final. Y aquí viene una vez más y dice, mi promesa a Abraham se va a cumplir. Y aquí estoy levantando
hasta ese momento el mayor de todos los hombres, para presentar al mundo al Salvador, Salvador de los hombres, Salvador de los padres, Salvador de los hijos, Salvador de nuestros hogares. Pues Zacarías no puede creer que va a tener un hijo y él expresa su duda, usa su boca para expresar duda y Gabriel le reprende duro, dice, ve, yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia, en la gloria, yo vengo de la gloria del trono de Dios, usted me está cuestionando, ahora no va a poder hablar, pero Dios en su gran misericordia no pudiera haberlo dejado mudo de por vida, ¿verdad? Pero solamente los 9 meses, cuando ya nace el bebé, se quita el castigo. Dios es misericordioso, le enseña una terrible lección, pero no fue mudo para siempre. Zacarías sale del lugar santo, como dijimos, no puede dar la bendición sacerdotal, se corta la ceremonia porque pronto la realidad se manifestaría y llegaría al que Juan anuncia. Y Jesucristo, ¿qué dice al final de su vida, hermano? Él alza las manos. Bueno, no sé si alzó las manos en el lugar, en el aposento alto con los discípulos, pero Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Zacarías corta la ceremonia, la bendición, porque uno más grande iba a dar la bendición perfecta de la paz total que Jesucristo vendría a ser por medio de su sacrificio de sí mismo, por medio de su resurrección y ascensión en gloria, hermano. Jesucristo pronunciaría la bendición que hoy recibimos. La paz con Dios ha sido establecida con Él. Concluyendo, Dios comienza el cumplimiento de su plan justo cuando el pueblo de Dios está orando. Es importante el simbolismo, hermano. Esta ceremonia fue dirigida por un sacerdote que se llama Dios recordará, que es casado con una mujer que se llama Dios es fiel. No ignoremos que en la providencia de Dios todas estas cosas acontecieron y son simbólicas, tienen significado, hermanos, para lo que Dios va a hacer. Es en el momento de las oraciones, el momento de expiación, el momento de pedir salvación por un sacerdote que se llama Dios recordará, que Dios anuncia el heraldo de Cristo y promete al Salvador. En segundo lugar, todas estas cosas son ayudas y estas son las cosas, papá y mamá, que usted debería enseñarle a sus hijos a notar estas cosas. Ojalá tenga una Biblia donde explique el nombre de Zacarías, donde explique el nombre de Elizabeth. Los Biblias de estudio cuando se está leyendo en familia son de gran ayuda porque Dios está enseñando por medio de estas cosas también. En segundo lugar, Dios levanta al profeta prometido para preparar el camino de Dios de forma sobrenatural, de una pareja anciana, de una mujer que había sido estéril toda su vida, como Sara, como Ana. Otra vez vemos el soberano poder de Dios, porque la salvación es de Dios, literalmente. La salvación solo es de Dios. Nosotros no podemos producir ni profeta, ni mucho menos Mesías. Jesús va a nacer de una virgen. La salvación es de Dios. Recordemos, hermano, que Dios es el que ha anunciado y ha cumplido. En tercer lugar, la preparación que Juan haría consistiría en conversión del corazón, especialmente del hogar. Conversión, hermano. Y si nosotros recibimos esto, hemos celebrado Navidad ahorita, hace poquito, y ahora leemos todo este mensaje de la venida de Juan para preparar al pueblo bien dispuesto, hermanos. La voluntad de Dios es esta. Sigue siendo esta. Cristo vino para esto, hermano. Nosotros debemos preguntarnos hoy, ¿refleja en nuestros hogares el orden, el acomodo, el proceso del Dios de pacto, lo que Dios quiere? Dios dijo de Abraham, yo sé que después de él, que él mandará a los suyos para guardar el conocimiento de Jehová.
Dios sabía que Abraham sería fiel porque Dios iba a encaminar el proceso. Hermanos, nosotros estamos a 2000 años después de esto, pero aquí estamos alrededor de la palabra de Dios. Y gracias a Dios vivimos en una situación donde en cada casa no hay restricciones, no hay gente revisando su casa a ver si tiene Biblias para llevarlos a los tribunales. Miren, no despreciemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Refleja en nuestros hogares la voluntad del Dios de familia, de pacto. La venida de Cristo no tiene sentido si esto no es cierto para nosotros. Olvidemos las otras cosas. Tiene más sentido que solo esto, pero si en esto, hermanos, si no nos importa que Cristo vino a volver el corazón de los padres hacia los hijos, hermanos, si esto no es, olvidémonos de las demás cosas, porque esto es fundamental, esto es céntrico. Si reconocemos que tenemos necesidad de conversión, que es muy probable si somos honestos con nosotros mismos, conversión, cambio, arrepentimiento, si reconocemos que tenemos necesidad de conversión, hermanos, también podemos hoy descansar en la esperanza que Dios nos dice. Dios se llama el Dios de ellos, el Señor de ellos. Dios es Dios fiel. Y cuando nosotros nos humillamos ante Él, Él espera con brazos abiertos a perdonarnos y a ayudarnos en Cristo Jesús. Porque no había más grande que Juan entre los nacidos de mujer. No había más grande que Juan. Pero hoy, hermanos, hoy el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Porque hemos visto toda la vida de Cristo. Hemos visto toda su redención, su crucifixión, su resurrección. El más pequeño en el reino de los cielos somos más grandes que Juan. Pero no por nosotros, sino porque hemos visto a Cristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por Juan. Gracias por Zacarías y Elizabeth, dos personas fieles a ti, Señor, que tú usaste para traer al que sería el heraldo, el mensajero, preparando el mundo para la venida de Cristo Jesús. Y Él cumplió, Dios. Y hoy tenemos el registro de esa preparación, porque vino Jesucristo y encontró ese pueblo dispuesto, que le escuchaba y le seguía. Oh Dios, tú has permitido que hasta hoy nosotros formemos parte de este pueblo por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Ayúdanos, oh Dios, a que el corazón de los padres sea vuelto hacia sus hijos, Dios. No permitan que ningún padre se conforme, Dios, que otro eduque la mente y corazón de su hijo. Gracias por nuestro colegio cristiano, Dios. Y para los padres que no tienen la oportunidad de tener su hijo en una escuela cristiana, oh Dios, rogamos que tú le des sabiduría y fuerzas y discernimiento para amortiguar los daños que hacen los incrédulos sobre ellos y poder instruirles corazoncitos, mentes, oh Dios, en tu palabra y en tu pacto. Bendice a Secre, Dios. Pedimos que nosotros podamos cumplir nuestra meta de ser un colegio cristocéntrico, Dios. Y pedimos por cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada relación padre-hijo, Dios, para que tú cumplas en nosotros tu promesa de pacto. Dios, a ti te damos las gracias y la gloria por tu salvación soberana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.